Estuvimos hablando en el encuentro pasado sobre las generalidades de el derecho inquilinario, todo lo que él implica en su historia en Venezuela. Estuvimos hablando de lo que era el arrendamiento en Roma y decíamos que habían tres tipos de arrendamiento: la locatio conductio rerum, que se refiere a el alquiler de cosas; la locatio conductio operis facendi, que es era el contratar los servicios de una persona para realizar una actividad; y la locatio conductio operario, que era el arrendamiento de personas o cosas con el objeto de ejecutar una obra. Más o menos tiene que ver algo con lo que ahora nosotros conocemos como el contrato de obras. Estuvimos hablando de la definición del contrato de arrendamiento y dijimos que estaba contenida en el Código Civil. Empezamos a hablar un poco sobre las fuentes o las bases legales del arrendamiento en Venezuela. ¿Qué sucede? Que el arrendamiento en Venezuela, hola Edward. Sí, buenas tardes, profesora, ¿cómo está? Hola, bienvenido, bienvenido. Gracias, gracias. Más que todo este encuentro es a los fines de aclarar ciertas dudas, ¿ok? Porque ya este material prácticamente una sola cosa que nos falta aquí ya al final, que dejamos pendiente el video que les envié la vez pasada. Pero pues yo quería saber, hola Edward, ¿cómo es su sistema de estudio? ¿En qué semestre están ya? ¿Ustedes son por semestre o por año? Por trimestre, ya Ajá, vamos en el quinto por- trimestre. ya van en el quinto trimestre. Muy Sí, en el bien. quinto. Y quería preguntarles también si ustedes ya han visto la materia de contratos y garantías Sí, claro. y obligaciones, ¿también ya vieron? Ah, también, sí, O claro. sea, estamos chéveres porque estamos familiarizados con lo que es el contrato en general. ¿Ok? Ajá. Bueno, no sé si tenían algunas dudas, si tienes algunas dudas sobre lo que ya hemos estado viendo. Hoy, por cierto, ahorita al final de la mañana les acabo de enviar lo que pasa es que no me dio chance de escribirles para notificarles. Está el decreto contra el desalojo arbitrario, que es esa última parte que nos faltaba de ver aquí sobre las bases legales, para que lo busquen. Pero ese decreto es reciente, ¿no? Es del 2011. No 2011. no es tan nuevo, pero todavía está vigente con respecto a la parte de arrendamiento de viviendas, porque eso más que todo es para el arrendamiento de viviendas. Ah, ok, ok. Porque ahorita salió como una resolución. Ajá. Ya, déjeme buscarla aquí, si la tengo aquí ya. Unas de la sala de casación para los desalojos. Ujú. Esa está reciente, ¿no? Sí, está reciente. Sí, un poquito de café, por favor. Sin azúcar, por favor, sin azúcar. Ya es que me están ofreciendo café, pero ya lo tomo sin azúcar. Ajá, ¿qué dice esa sentencia? Aquí dice, mire, magistrado ponente José Luis Gutiérrez Parra, Ujú. es del 2020-2021, yo. Ajá. Tribunal Supremo de Justicia, en acción rectificatoria, incoado ante el juzgado duodécimo de primera instancia en lo civil, Ujú. mercantil de tránsito y bancario de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas, Ajá. por los ciudadanos Marcos Sorgi Venturoni, ciudad de la Ujú. sede de la entidad, tal, contra, esto es como una demanda, ¿viste? Ok. Una ¿Qué demanda. resolvieron? Aquí se retiró de la identidad, inscrito en el prevención de abogado. Ajá, aquí se menciona, Busca desde donde dice motiva ajá, o, con ajá, lugar la apelación de la parte demandada, revoca la decisión del juzgado duodécimo de primera instancia de lo civil y inadmisible la demanda de reivindicación, revoca la medida de secuestro. Es ujú. cuando hay una demanda de secuestro. No.
La acción reivindicatoria es ejercida por los propietarios de los inmuebles para recuperar, acuérdate que la Claro, propiedad es uso, disfrute y disposición, ¿ok? disposición de la propiedad, pues mientras que, Disposición de los bienes. Entonces, ajá, ¿qué pasa? Cuando hay una alteración en alguna de esos atributos de la propiedad, del uso, del disfrute o de la disposición, entonces se puede ejercer las acciones reivindicatorias. Reivindicatorio significa devolver la cosa. Rey en latín es cosa. Entonces, o ¿qué sea, sucede? Ajá. recuperar el bien por los propietarios, pues. Recuperar el bien por los propietarios. Entonces, cuando se ejerce alguna demanda en los tribunales competentes, se puede solicitar, entre otras, la medida de secuestro. En la acción reivindicatoria, la medida de secuestro es la básica. ¿Por qué? ¿Qué es el secuestro? Que el tribunal se traslada Ujú. donde está el inmueble, incluso la ley le permite romper candados y todo. Por supuesto que tiene que ir acompañado de la fuerza pública. La fuerza pública, La claro. fuerza obligatoriamente, lógicamente, porque los jueces pues no tienen, tienen que protegerse ante cualquier acto violento contra ellos. Entonces, Claro. ponen en custodia ese bien, ponen en custodia ese bien mientras se resuelve la cuestión principal. Entonces, por eso se llama así. Y si hay ciudadanos dentro del bien ese, Todo el mundo tiene que salir porque en la medida de secuestro sale todo el mundo. oh, ah, ok, Es ok. distinto del embargo. El embargo es otra cosa. El embargo es Otra cosa, asegurar sí. bienes no inmuebles, ¿ok? La medida de secuestro y la prohibición de enajenar y gravar son medidas que van sobre bienes inmuebles. Eso es muy Inmuebles, sí, sí. importante que los tengan allí. ¿Qué Ajá. pasa? Que puede venir esa medida de secuestro, lo que quería era saber el contexto de la demanda, a ver si es originada de un arrendamiento. Si hubo un arrendamiento previo y no hubo devolución del inmueble, venció, porque puede suceder eso. Pero en ese caso se llamaría acción de desalojo. Ahí hay que ver bien si la acción reivindicatoria de dónde viene. Porque puede ser, por ejemplo, que yo te haya vendido mi casa, ¿ok? Y que acordamos en que yo te podía dar una entrega del bien y tú me ibas a pagar una parte, porque eso se acostumbra ahora mucho. Mire, yo te pago la mitad o el 40% o el 70% y me das las llaves para irme mudando, si tengo que hacer algunas Claro, claro, claro. reparaciones, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser que la persona, que el comprador no haya pagado la totalidad del precio y entonces el vendedor en este caso está diciendo que está ejerciendo una acción reivindicatoria o simplemente una persona que le invadió está ejerciendo una acción reivindicatoria para que le sea devuelto el inmueble. Pero en el caso Porque del no cumple arrendamiento, el contrato. correctamente. En el caso del arrendamiento, la acción que corresponde ahí es el desalojo. ¿Ok? Esa es la acción que corresponde. Pero nosotros más adelante, en el segundo módulo, Dios mediante, vamos a ver cómo son esos procedimientos. ¿Ok? Ah, Vamos a ok, ok. ver lo que pasa es que no me quiero adelantar todavía en eso. Nosotros vamos a ver todavía en este módulo, vamos a ver cuáles son los órganos competentes en materia de arrendamiento. Pero después, todo lo que se refiere a esa parte de acciones inquilinarias la vamos a ver en el segundo módulo, si Dios quiere. Sabes que también con respecto a eso, yo pensé que te ibas a referir a ese decreto que hubo durante la pandemia, donde se congelaba el Donde se congelaba los. pago del canon de arrendamiento. Ajá. Ese decreto con fuerza de ley ya no está vigente. Ese sí no fue, Ya perdió su vigencia por la ya cuestión de la pandemia, ¿no? perdió su vigencia. Ya perdió su vigencia porque ya no estamos en cuarentena, que era lo que Ujú. impedía que todo el mundo pudiera realizar sus actividades. Eso es lo que sucedía en ese caso. Más, como ya esa situación cesó, entonces ya no tiene objeto ese decreto y no fue, incluso estaban como criticando que si no había habido otro decreto eliminando el estado de emergencia, porque de verdad si tú te pones a ver, no ha Ajá. habido
un decreto diciendo, mire, finalizó el estado de emergencia en Venezuela. Lo que pasa es que ya nosotros ni nos ponemos el tapaboca, ¿ok? Nada, Entonces, nada. que con esa base no podría haberse, tendría que haberse renovado, porque fue por 6 meses ese decreto, pero finalmente no fue renovado, pasaron los 6 meses, el decreto ya dejó de tener vigencia Vigencia. y por lo tanto no está vigente. No sé si tienes algunas dudas. Bueno, sobre las características me imagino que no, por eso yo les estaba preguntando si ustedes ya habían visto contratos. Sí, sí, ya. Ajá, y sobre esto también hay algunas críticas, porque fíjate que en la primera de las características que tenemos aquí es que el contrato de arrendamiento es consensual. Y dicen algunos estudiosos que realmente en Venezuela el contrato de arrendamiento no es del todo consensual. ¿Por qué? Sobre todo con lo que se refiere al arrendamiento de viviendas, porque el Estado está involucrado en decir cuánto puede ser el canon máximo de arrendamiento, la duración, la posibilidad de que el arrendatario no tenga más de 10 años en el inmueble, sino que tenga la opción de comprarlo y que eso se debe colocar, debe ser aprobado para poder colocarlo en el contrato de arrendamiento. Entonces, pero a mi criterio sigue siendo consensual, porque para usted alquilar Consen- nadie lo obliga, Claro, tiene ¿ok? un consentimiento a las ambas partes, pues. Tiene que haber un consentimiento. Ah, Ujú. que en la redacción del contrato tengamos que llenar unos requisitos y tengamos que cumplir con lo que nos dice la ley de arrendamiento inmobiliario, de vivienda, etcétera, etcétera. Bueno, ya es parte de la situación. Pero realmente para mí sigue siendo consensual. En las otras características no tienes ninguna duda, bilateral, oneroso, de tracto No, sucesivo, no. ¿están claros en eso? Sí, sí. Ok. Ahí con respecto a la ley, la de vivienda diferente a la de comercio. Sí, señor. Nosotros teníamos antes, y creo que eso se los dije en el video, antes había una sola ley Una sola de ley de arrendamientos alquilinato. inmobiliarios de 1999. ¿Ok? ¿Qué sucedió? Bueno, en la parte de motivación de las leyes, pues que había que proteger al débil jurídico, que es el arrendador de vivienda, es otra situación diferente, que también dice que esta ley nueva responde a la escasez de vivienda. Claro, en el 2011 no había habido tanta migración, ¿ok? Porque en este momento tú puedes conseguir, sí las hay. Lo que pasa es que los arrendadores ahora son muy cautelosos y entonces no dan en arrendamiento a las personas naturales, sino que te exigen que tienes que ser a través de una persona jurídica, que tiene que ser a través de la persona jurídica para no, ellos se trata es de evadir la regularización y el control de esta norma. Pero bueno, finalmente, ¿qué decidió el Estado? Dividir. Entonces, en el 2011 saca El la ley 2011, ¿no? para la regulación y control del De arrendamiento de vivienda, vivienda y luego en el 2014 entonces de está comercio. el arrendamiento de locales comerciales. Y fíjense que si leemos, lo que pasa es que pues no la coloqué aquí no sé si ustedes pudieron descargarla, pero si las leemos, lo que es esta ley de regularización es supremamente larga comparada con la otra. Con la otra, sí. Se puede decir que hay mucha más libertad, obviamente. Forma parte de la actividad comercial normal el hecho de que tú como comerciante quieras tener un local alquilado. Que sí veo que las dos tienen como coincidencia, porque el mapa conceptual que yo les coloqué como actividad ahorita para esta primera parte es como comparar ambas leyes en lo que se diferencian
con respecto a los órganos que son reguladores, al objeto, a las prohibiciones, pero lo que sí tienen las dos de parecidas es que ambas dicen que priva la realidad sobre la forma. Y eso es un concepto que se ve mucho ahora, no solamente en el derecho inquilinario, sino en todo el derecho venezolano. ¿Qué significa eso? Que yo puedo agarrar y disfrazar el contrato como yo lo quiera disfrazar. Hay un contrato muy Mm, parecido al arrendamiento que es el contrato de comodato. Me imagino que ustedes lo vieron, se llama comodato o préstamo de uso. Como préstamo de uso, ¿no? Ajá, ajá. Y eso se parece mucho al arrendamiento. Es muy similar. Pero ¿qué lo diferencia uno del otro? Que mientras que en el arrendamiento usted paga, en el comodato no, porque es un préstamo. Lo, lo que va, sí, Entonces, a cuidar, mucha pues. gente quiere disfrazar la forma. Entonces, la ley siempre dice que el funcionario o el juez tiene que verificar la realidad sobre la forma del contrato. Del contrato. El Y eso es contenido, pues. el contenido, lo que se ve en realidad. Ah, mire, a mí me prestaron esta casa, me la dejaron al cuido, dice la gente ahora. Me la dejaron al cuido y yo pago todos los servicios y yo hago todas las reparaciones. Y yo a la señora o al señor todos los meses le doy una cantidad de dinero porque como agradecimiento. Ah, entonces el funcionario va a ver todo eso y va a decir, oye, aquí en la realidad lo que hay es un arrendamiento disfrazado. Arrendamiento, ajá. Un arrendamiento disfrazado. Nosotros los abogados tenemos que ser muy inteligentes en ese sentido. Nosotros tenemos que a las personas, sea el arrendador o sea el arrendatario, nosotros tenemos que sugerirles que dentro de lo posible estén en la figura que están realmente, porque finalmente siempre eso se descubre, siempre se va a descubrir porque la prueba, primero, en el caso de el arrendamiento de vivienda, siempre el funcionario va a estar a favor del arrendatario. Y eso allí es un hecho. Y usted puede ir a cualquier organismo, sea administrativo, sea de otro tipo, y siempre hay porque se considera que el arrendatario es el débil jurídico. Entonces ese funcionario público atendiendo a esa situación siempre va no a favorecer, sino que la carga de la prueba siempre va a estar para el arrendador. Entonces a veces el Claro. arrendador o no guarda los recibos o no, pero es que él a mí me depositaba, pero era porque me debió un dinero. Siempre hay maneras. Entonces uno siempre tiene que, al cliente, tiene que indicarle a qué se puede ¿Qué, enfrentar, qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que realmente se busca? ¿Me qué es entiendes? lo que se quiere, qué es lo que Ah, se quiere. y de un contrato de arrendamiento puede haber una opción a compra, al bien, pues, a la cosa. Generalmente es al revés. Es que las opciones, a mí me gusta más que llamarlo opción de compra, a mí me gusta llamarlo promesa de compraventa, Ah, de porque compraventa. hay una sentencia de la Sala de Casación Civil donde dice que cuando usted utiliza la palabra opción, usted está dejando a la persona que lo haga o no lo haga. En cambio, cuando usted dice promesa, la persona tiene que cumplir Cumplirla, obligatoriamente. ¿no? Por eso es que a mí particularmente, bueno, no soy otro abogado, pero particularmente yo siempre utilizo la palabra promesa bilateral de compraventa. Y allí usted puede decir que mientras se termina el pago, se cede en arrendamiento ese bien. Entonces, obviamente que ahí juega todo lo que es el arrendamiento, pero sí se puede colocar, más que en el arrendamiento, la opción de compra, lo que tiene el arrendatario es la prioridad. En el momento en que el arrendador va a vender, a quien tiene que ofrecérsela primero es al arrendatario. Y eso Al ya está en la arrendatario. ley.
Eso ya Que es está la, en que es la la ley. primera opción, que es la primera Tiene opción. la primera opción, tiene la primera opción. Y solo cuando el arrendatario, que no recuerdo ahorita cuál es el lapso, pero también lo vamos a ver, solo cuando el arrendatario decide expresamente que no va a ejercer ese privilegio, porque eso es un privilegio, se llama así, privilegio, para la adquisición del bien, allí sí el arrendador puede ofrecerlo a una tercera persona. Ah, ok, ok. Lo que no pueden transcurrir son más de 10 años en el arrendamiento. La ley lo que busca es que antes de esos 10 años, si ya usted tiene esa edad, ese tiempo, tiene 8, 9 años en el bien, que el bien pase a ser suyo a través de una venta. ¿Ok? Esto también lo vimos, el carácter estratégico y de orden público de la ley. No sé si tienen dudas sobre eso. No. ¿No? Ok. Evidentemente, es una ley de carácter estratégico porque el Estado dice que es un bien de primera necesidad el hecho de tener vivienda, así como la comida también es de primera necesidad la vivienda. Entonces, por eso, pues, todas las normas que vienen en esta ley son de orden público y no pueden relajarse por el acuerdo de las partes, salvo donde las mismas partes lo digan. Los principios también los vimos por allí, que eran un poco larguitos. Y los fines supremos. ¿Tienes dudas sobre eso? Los fines supremos, sí. Ajá, en materia de arrendamiento, que están en el artículo 5. Los fines supremos. Fines supremos, sí. Fines supremos de la ley. Eso va entrelazado con. Eso va entrelazado con los principios aplicables. O sea, ¿para quién son los principios aplicables? Primero, para el funcionario que esté conociendo de alguna reclamación. ¿Ok? Esos funcionarios tienen que manejar esos principios. Pero para la ley, ¿cuáles son los fines supremos? Porque esos fines supremos es como el objetivo final de la ley. No el objeto, sino el objetivo final. ¿A qué se va ¿Qué a se llegar, pues? quiere? ¿A qué se va a llegar con esa ley? Entonces ahí están todo eso, promover el arrendamiento socialmente Ujú. responsable. Acuérdate que nosotros tenemos una constitución y en esa constitución se establece la responsabilidad social. ¿Sí? La Sí. responsabilidad social, ¿qué es? El hecho de que los particulares tenemos que promover los fines del Estado, tenemos que promover la justicia social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta ley, uno de sus fines supremos es esa. Ella lo que está es prácticamente desarrollando todo lo que son los principios que están en la Constitución. Ajá. Esos son esos fines, a eso se refiere esos fines supremos. A ver, por aquí. Aquí está la otra, que era la de el arrendamiento inmobiliario. Esta es un poco más corta. Las generalidades sobre el tratamiento. Ajá, ajá. Dentro de las generalidades sobre el arrendamiento, por eso es que se llaman así, porque estamos hablando, primero, de dónde viene el arrendamiento. Segundo, la definición de arrendamiento. Y tercero, cuáles son las leyes que regulan ese arrendamiento. Eso es la parte general de esta materia. ¿Ok? Y Claro. tenemos ese decreto con rango y fuerza de ley, que a mí no me gusta Bueno. llamarlos tanto porque son tan largos. Yo simplemente le digo decreto de arrendamiento inmobiliario para el comercio. Más nada, para uso comercial, porque uno se pone a decir todos esos nombres Uy, y ese nombre es muy largo, ¿no? no, demasiado largo, demasiado largo. Mire que hay Sí, sí. unas leyes ahora que tienen esos nombres larguísimos y siempre a nosotros los abogados, la gente le da risa porque uno aprende los nombres porque uno los tiene que decir. Dígame, está Sí, uno sí, en una sí. audiencia, uno tiene que nombrarlo completo. Entonces, Sí. pero como para resumirlo, es decreto de arrendamiento inmobiliario para el comercio. Ese es obviamente mucho más corto, tiene menos, va menos hacia esa parte de justicia social y de que se trata de bienes de primera necesidad. Ya aquí el Estado ya tiene otro chip y entiende que aquí la cosa es diferente. Hay algunos abogados y algunos autores que dicen que eso no debió ser, porque eso lo que hace es
que enreda más todo, porque el común de la gente, el que no es abogado, no sabe qué normativa es la que está viendo. Si es la de, pero si esto es un inmueble, ¿por qué a mí me toca, el de la casa me toca una ley y el del negocio me toca otra ley? Que Otra antes, ley, cuando estaba todo en una sola ley, era mucho más fácil de manejar y claro. todo y de conocer. Pero bueno, digamos que esos son, ahora, las cosas de la nueva ley. Esta ley es un poco menos dura con el arrendador, menos dura, aunque igualmente siempre les señala diferentes tipos de obligaciones y más obligaciones siempre para el arrendador. Por ejemplo, usted no puede dar en arrendamiento un inmueble para uso comercial que no tenga la conformidad de los bomberos, por ejemplo. Tiene que estar La permisología. en la permisología y lo que es la estructura del inmueble, lo que es el Ujú. inmueble en sí, tiene que estar en perfectas condiciones de uso para evitar problemas después. ¿Por qué? Porque hay situaciones como un incendio, etcétera, etcétera. Se rompe una tubería y se daña la mercancía que yo tengo. Entonces, ¿cómo voy a reclamar? Entonces, ahora con esta ley, una de las obligaciones que se establece, que también la vamos a ver por allá en el módulo 2, es eso, el que tiene que entregar el inmueble en En perfectas perfectas condiciones de condiciones. uso, en perfectas condiciones de uso. Y aquí me dicen lo que son los inmuebles de uso comercial. Yo por ahí les preguntaba en el video, les decía en el video, por ejemplo, una escuela, un colegio privado, ¿verdad? Porque aquí, ¿qué me dice el artículo 2? Dice que a los fines de la aplicación e interpretación del presente decreto ley se entenderá por inmuebles destinados a uso comercial aquellos en los cuales se desempeñen actividades comerciales o de prestación de servicios como parte del giro ordinario del establecimiento que allí funciona. Y dice aquí más adelante, se presumirá, salvo prueba en contrario, que constituyen inmuebles destinados al uso comercial, los locales ubicados en centros comerciales, en edificaciones de viviendas u oficinas, o en edificaciones con fines turísticos, de uso médico, asistencial, distinto a consultorios, laboratorios o quirófanos, o educacional, así como los que formaren parte sin ser solo depósitos de un galpón o estacionamiento. Se presumirán además inmuebles destinados al uso comercial, los kioscos, stand y establecimientos similares, aun cuando estos no se encuentren unidos de manera permanente al inmueble donde funcionan o que se ubiquen en las áreas de dominio público. Entonces yo le decía, bueno, el local donde funciona un colegio privado, lo podemos llamar un inmueble de uso comercial. Fíjese aquí lo que está diciendo. Distintos, todas las edificaciones distintos a consultorios, laboratorios o quirófanos o educacional. No puede. No puede. Ellos tienen una regulación Una relación especial. aparte. Y si yo tengo, que también se los pregunté en el video, y si yo tengo en mi casa, agarro el garaje de la casa y le Ujú. abro una entrada Una entrada independiente. independiente. Y yo al queso se ve ahorita, pero muchísimo. Y yo alquilo ese localito, bueno, para yo ayudarme, qué sé yo, entra o no entra, si está dentro de un inmueble que es para vivienda, ese sí entra dentro de los inmuebles de uso comercial. Sí Porque entra. fíjese que sí entra de los inmuebles de uso comercial. ¿Por qué? Porque tiene la finalidad para la que se destina. Por eso te digo que hay que ver la realidad sobre las apariencias. Ah, ok, La ok. realidad es que ese espacio ya no va a funcionar como el garaje de la casa, Sino como sino uso que comercial. la realidad es que yo lo estoy alquilando para que ahí funcione un negocio, una bodega, una fotocopiadora, lo que pone la gente una venta de pasteles, que ahora se utiliza mucho eso. Sí, sí, sí. Entonces, ahí hay que tener también mucho cuidado en qué no forma parte Ajá, pero mi Ujú. pregunta es la siguiente. Se usó el garaje para uso comercial. En el Bien, contrato nos tenemos que abocar en el decreto de arrendamiento inmobiliario para el comercio. para el comercio, correctamente, Ah, ok, ok. correctamente. Y le aplicamos ante cualquier situación, la normativa que le vamos a aplicar es esta, no la A de esta. arrendamiento de vivienda. No la de vivienda.
Sí, porque a veces la gente es muy viva. Creo que también eso se los dije por ahí en el video. A veces la gente sí se aprovecha de la situación, entonces dice, no, pero es que mire que esta es una vivienda, entonces a mí me asesoró no sé quién y me dijo que a mí no me podían sacar de aquí así, que tiene que ir al Ministerio de Vivienda y Hábitat, que no me puede, no, no, señor, no. No, porque está alquilando lo que es local. Está alquilando, que a mí no me pueden subir eso así, que yo voy a ir a la Tsunavi, porque esto no, no, señor, no, es un local Claro, comercial y por tanto se le aplica es la ley, el decreto de arrendamiento de uso comercial, un uso comercial, ajá. correctamente. Y en el artículo 3 estaban la irrenunciabilidad de los derechos. Ni el arrendador ni el arrendatario pueden renunciar a sus Puede renunciar a sus derechos. derechos, ajá. Pueden renunciar a sus derechos. O sea, No yo no puedo pueden. renunciar a mi derecho a cobrar mi alquiler. Ah, que salió el decreto que por 6 meses yo no puedo por la cuestión de la La pandemia, etcétera, pandemia, etcétera. Eso queda ahí. Pero después de esos 6 meses, yo tengo derecho a recibir mis cánones de arrendamiento. ajá. Incluso en otros países, mire, ya aquí me está diciendo que tengo 10 minutos nada más. ¿Ya será que se nos va a acabar? Ay, santo Dios. Sí, son las 1 y Hola, ¿cómo 42. está? Sí, eso es. Bueno, yo quería por aquí, vamos a ver si me puedo, voy a cerrar aquí para la última parte, que nosotros no la vimos. La última parte que era la de desalojos. Lo desalojo. Esto. El decreto con rango, este también tiene nombre largo, decreto con Sí, rango, valor y fuerza a de mi ley fuerza, la ley contra el contra desalojo y el la desalojo. desocupación. Esa fue la que se les envié, perdón, ahorita en la mañana, Ajá. que es también del año 2011. A la par de la ley De regulatoria arrendamiento de vivienda. del arrendamiento de viviendas, también salió y hubo un boom ahí En este decreto. en este decreto, porque hubo mucho rechazo por parte de los arrendadores. ¿Por qué? Porque antes, ¿qué hacía uno como abogado? Uno simplemente acudía al tribunal de municipio de la jurisdicción que le correspondiera, de la jurisdicción del bien, y acudía, solicitaba un procedimiento de desalojo por falta de pago de los cánones de arrendamiento, se trasladaba al tribunal, se constituía, había una medida de secuestro, por eso te estoy diciendo, El había secuestro, una ajá. medida de secuestro y ante una medida de secuestro todo el mundo tiene que salir. El perro, el loro, el gato, no, que mire que tengo niños menores de edad, que tengo ancianos, que tengo discapacitados, todo el mundo salía. Incluso alguna vez me tocó ver una hija que sacó a su mamá, fíjese todo lo que le toca ver a uno como abogado, que sacó a su mamá y los vecinos no dejaban y no dejaban, pero como la policía venía con el tribunal, la gente no pudo hacer Otra nada, los opción. vecinos. A mí eso me pareció terrible, pero bueno. Dice el artículo 1, el presente decreto con rango, valor y fuerza de ley tiene por objeto la protección de de las arrendatarias y arrendatarios, comodatarios, ocupantes o usufructuarios de bienes inmuebles destinados a vivienda principal, así como las y los adquirentes de viviendas nuevas en el mercado secundario contra medidas administrativas o judiciales mediante las cuales se pretenda interrumpir o cesar la posesión legítima que ejercieren o cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o la tenencia de un inmueble destinado a vivienda. Y fíjate que aquí sí me habla de todo el mundo. Me habla de arrendatarias, arrendatarios, comodatarios, ocupantes, usufructuarios de bienes inmuebles, los adquirentes de viviendas nuevas o del mercado secundario. O sea, si yo estoy comprando una casa y la estoy pagando, no puedo ser objeto de una desocupación arbitraria. Incluso a ellos los protege también. Se le está pagando por parte. Sí, cuando eso existía, ¿te acuerdas que antes uno Claro. le quedaba debiendo al banco o incluso ahí habían constructoras que financiaban ellas directamente? Creo Financiaban. que todavía eso Ajá. está, todavía Sí, eso todavía. está, Todavía todavía eso existe, sí. está.
¿ok? Entonces, para viviendas nuevas. Entonces, pero ya cuando yo estoy ocupando, no puedo ser objeto de una medida arbitraria. Ellos la llaman arbitraria. Yo de verdad no lo llamaría arbitrario, porque cuando tú estás utilizando un medio judicial como un tribunal, para un tribunal trasladarse y constituirse no es que yo voy y le digo al juez, sino que yo tengo que llevarle pruebas de la situación. Ya. Sí. Pero pues la ley lo llama así, desocupación arbitraria. Dice por aquí que se aplicará en todo el territorio de la República de Venezuela de manera preferente a todas aquellas situaciones en las cuales por cualquier medio, actuación administrativa o decisión judicial, alguno de los sujetos protegidos por este decreto ley sea susceptible de una medida cuya práctica material comporte la pérdida de posesión o tenencia de un inmueble destinada a vivienda principal. Entonces, eso es lo que busca, en teoría, proteger, de tal manera que, ¿qué va a suceder aquí en este caso? Que no va a haber una medida de secuestro sin antes agotar la vía administrativa. O Y sea, dentro de dar el paso. dar el paso de la vía administrativa. ¿Qué Ujú. pasa? Que eso no es tan rápido como a veces Tarda. a los abogados piensan y como a veces los propietarios piensan. Aquí, por lo menos en San Cristóbal, había, hasta donde yo sabía, una sola funcionaria relatora, imagínate tú, Ah, la vaina. para todas las medidas en el Ministerio de Vivienda, ahora se llama la SUNAVI, La Tsunami. ¿ok? ¿Eso qué significa? Que los procesos, las causas se retardan muchísimo. No sé si habrá más personal ahora, tengo tiempo que no voy para allá, pero eso tardaba muchísimo por eso, por el hecho de que era demasiado. ¿Quiénes son los sujetos protegidos por este decreto con fuerza de ley? Dice las personas naturales y grupos familiares que ocupen inmuebles destinados a vivienda principal en calidad de arrendatarias o arrendatarios, comodatarias o comodatarios, así como aquellas personas que ocupen de manera legítima dichos inmuebles como vivienda principal. Antes se utilizaba mucho eso, lo que les estoy diciendo, de dejar las casas al cuido. Ajá. Todavía se está No, viendo, ahorita todavía. todavía se está viendo la gente que se va Sí. Se va para y le no da la casa a los dejar. cuidos, pues. Y eso también puede traer ciertas circunstancias, porque si el que dejó cuidando regresa, va a querer entrar a su casa y a lo mejor el que está en la casa, como No sucede, va a querer, ha no va a sucedido querer salir. muchísimo, no va a querer salir. Entonces, Ajá. esa persona va a tener que acudir al órgano administrativo competente porque no puede desalojarlo de manera arbitraria. Vuelvo y repito que esa palabra arbitraria no me gusta mucho, pero pues ahí va Sí, sí. la, 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 por ahí van los tiros. No sé si todavía me queda chance. ¿Qué horas tiene? Yo no tengo hora por aquí. 1:49. 1:49. Bueno, quería saber, esto lo podemos dejar para verlo en el siguiente encuentro, que creo que va a ser este lunes. Ya te digo cuándo es el otro. Todavía lo podemos ver, porque la actividad que ustedes tienen no implica este decreto todavía. ¿Ok? No, La no, porque actividad, ahí es puro arrendamiento de vivienda y locales comercial. más nada, más nada. El otro sería el 13 de febrero, o sea, de hoy en 8, hoy 13 de es febrero. Hoy es 6, 6. sí, de hoy en 8. Ajá, de hoy en 8. Podemos dejar esta última parte, con eso ustedes van leyendo ese decreto que me imagino que no lo han leído todavía porque No, apenas no, no, se los envié el día de hoy. Quería no, no. preguntarte también si tienes dudas sobre la actividad, sobre el mapa. No, no, no. Ya lo estoy haciendo, profesora. Yo lo voy a colocar como un estilo glosario. Es ok, 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 ok. Qué arrendatario, qué arrendador, qué. Ujú. Oye, si se puede colocar, si se puede colocar ahí dentro del mapa, ¿no? Acuérdate que como el mapa va de arriba hacia abajo, el mapa conceptual, Ajá, ¿usted qué va a hacer? Va a colocar de un lado arrendamiento de viviendas, o yo lo haría ajá, así, ¿ok? Arrendamiento de viviendas y de otro lado arrendamiento comercial. Y de ahí comienzo. Entonces, fíjate que ajá. yo les puse unos puntos, ámbito de aplicación. Entonces, usted le coloca ámbito de aplicación
a qué se aplica el uno y a qué se aplica el otro. ¿A qué se Para aplica que el no otro, te ¿verdad? compliques con más cosas de las que está pidiendo ahí. Si dice excepciones o exclusiones a su ámbito de aplicación, o sea, aquí no, ¿a qué no se va a aplicar? Entonces usted le coloca al uno excepciones y aquí también excepciones, para que tú le coloques aquí a cuáles inmuebles no se aplica, aquí a cuáles inmuebles no se aplica. Y así Ajá. lo vas colocando, pero todo como si fuera más bien un organigrama. Un Los mapas organigrama, ajá. conceptuales a mí lo puedes utilizar en Word, hay una herramienta para eso y creo que en PowerPoint también la hay. Ajá. Pero la de Word es mejor que la de PowerPoint. La de PowerPoint te saca el organigrama, entonces usted después no sabe cómo organizarlo. En cambio, en PowerPoint, en Word es más sencillo utilizar, hay una herramienta para mapa conceptual, que es mucho más fácil, en vez de tipo glosario, para que te quede mejor y se entienda Ah, ok, mejor. mi amor. Ujú, Dale, pues. ujú. Ok, pues. Bueno, Edward, si no tienes más dudas, No, 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 tranquila. nos vemos. Bueno, un Cualquier placer, cosa, de pues. todas maneras, por el chat, usted Ok, me puedes contactar positivo. y no hay ningún problema. Dale, pues, mi profesora. Feliz tarde, Bueno, pues. igualmente. Hasta luego.